Hoy os traemos el vídeo que quizás más nos ha gustado grabar de todo el canal, y es por sus protagonistas, una familia francesa de 7 miembros y el perro que decidieron cambiar su vida e irse a vivir a un camión para dar la vuelta al mundo. Y por si no nos conocéis, somos Ani y Juan y vivimos viajando en esta furgoneta camper. ¡Empezamos ya! Nos encontramos en el área de autocaravana de Campillo, en Málaga, y justo aquí hemos conocido a una familia francesa. Son 7 personas, 5 niños, 2 adultos y un perro, y todos viven en este camión que tengo aquí detrás con este avance, y bueno, viven y viajan por el mundo. Así que vamos a hablar con ellos, vamos a conocerlos un poquito y saber cómo es que han elegido este estilo de vida. Bueno, ahora haremos un pequeño van tour y luego hablaremos con ellos a ver pues cómo son estas familias. Bueno, como podéis ver, esta parte de aquí se agranda. Normalmente cuando va en movimiento pues lo recogen, es mucho más chiquitita, pero una vez que paran, esto pues cogen el avance, lo echan hacia allá y esto es gigante. O sea, no os podéis imaginar, que no se ve a través de la cámara lo grande que es esto, es gigante. Por esta parte de aquí está su comedor, su cocina y su parte de estudio, porque claro, ellos pues es donde también hacen su vida. Luego nos contará un poquito de su día a día y bueno, pues aquí imagino que todos se juntarán a la mesa a comer. Imaginaros con 5 niños, esto tiene que ser chulísimo. Y luego tenemos esta parte de aquí que es la cocina. Bueno, hay un detalle y es que todo es eléctrico. Claro, tienen unas placas solares de ¿cuánto eran? ¿1200? 2200 vatios, que es una barbaridad. Tienen unos depósitos también de agua limpia de 800 litros y de agua sucia de 300. Como podéis ver, pues bueno, esta es su cocina, que la tienen, vamos, chulísima. Y es que tienen hasta una Thermomix. Bueno, mira, acaba de llegar, si no sé si lo veis, ¿vale? Otro camión. Aquí nos regalan. Aquí regalan camiones, a ver si nos regalan uno a nosotros. Bueno, todo esto que veis aquí es un frigorífico gigante como el de casa. Y esta parte de aquí es pues su trastero. Bueno, ya hemos terminado la parte de la cocina y el comedor y ahora vamos a ir al salón a ver cómo es. Bueno, como podéis ver, tienen un sofá gigante, el sofá cama, porque esto por la noche pues lo convierten en cama también. Y aquí todo es doble uso, ya lo sabéis vosotros. Aquí es donde duermen los padres y bueno, tienen toda esta parte de aquí para que los niños también pues estén aprendiendo todo el rato. Ahora vamos a ver su cuarto de baño, que es como toda la parte trasera de nuestra furgo. Es impresionante. Tienen una ducha pues enorme, yo creo que aquí caben 4 personas perfectamente. Y un váter que es eléctrico. Hay una cosa que no he dicho, pero está todo el rato en todos sitios, que es el almacenaje. Es impresionante la cantidad de almacenaje que tiene esta gente. A ver, sí son 7, pero madre mía, qué montón de armarios, qué montón de trasterillos pequeños abajo. O sea, es impresionante. Bueno, y ahora vamos a pasar ya a la zona de dormitorio. Bueno, cada uno tiene su habitación, que esto nos parece también una pasada, y en cada habitación tienen su ventana. Todas tienen acceso al exterior, tienen su cama personalizada con sus cosas, cada una es diferente, como vais a poder ver.
Ahora seguimos con el vídeo y nos contará la familia de Walking Track cómo se financian, cómo han hecho este cambio de vida y por qué piensa su familia y amigos, cómo es la educación de sus hijos. No sé, todas estas preguntas que nosotros nos hacemos cuando vemos a una familia tan grande hacer este cambio de vida. Pero antes os queremos presentar una aplicación, se llama Hydromax. Esta aplicación sirve para crear desde mapas mentales hasta facturas, planos de casa, diagramas, hasta proyectos de ingeniería. En la parte izquierda hay un montón de categorías, incluso en la categoría de ciencia y educación encontrarás una gran variedad de proyectos, tanto para docentes como para alumnos. Puedes crear tu proyecto desde cero, usar uno de los que vienen de ejemplo o utilizar una de las plantillas. Las plantillas son creaciones de otros usuarios que lo comparten. De esta forma tienes una biblioteca con infinidad de opciones disponibles que siempre estará en aumento. Tiene una versión gratuita donde podéis probar la aplicación para ver si os gusta o no y otra de pago con muchísimas más características. Creemos que es un programa muy completo que tiene multitud de funciones y es muy fácil de usar. Así que os dejaremos en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace hacia la página de Hydromax donde lo podéis probar de forma totalmente gratuita. Hola a todos, lo siento, no hablo español o solo un poquito, mais maintenant je vais... Voy a hablar en francés y vosotros vais a escuchar la traducción. Será más fácil. Ok. Donc nous sommes... Somos Alexia y Will y tenemos 5 hijos que van desde 10 meses a 15 años. Decidimos hace 4 años dejar Francia y ver el mundo. ¿Quieres explicarlo? En fait, c'est un ras-le-bol du quotidien qui nous a amenés là. Estábamos hartos de lo cotidiano y es lo que nos ha llevado a esto. Yo me hice muchas preguntas, sobre todo por nuestros hijos, porque trabajábamos los dos fuera de casa y en horarios muy amplios. Et voilà, ma relation avec mes enfants. Y empecé a cuestionarme la relación con mi hijo. Entonces comencé a buscar en internet sobre familias que viajaban y eso me inspiró. Y un día le dije a Will, volviendo de las vacaciones de esquí, un domingo por la tarde, cuando teníamos que volver al día siguiente a la rutina, a la escuela, al trabajo, le dije, ¿qué piensas de coger cualquier vehículo o vivienda e irnos? Yo estaba dispuesta a irme con lo que fuese. En fin, no sé si me tomó por loca, pero directamente nos metimos los dos a afianzar este proyecto, a comenzar la búsqueda. A faire nos recherches parce que c'est ce qui a été le... Eso fue en 2019. On a mis à peu près 6 mois pour se décider sur... Tardamos 6 meses en decidir en qué vehículo partir, estudiar de qué forma irnos, en autobús, en furgoneta, en autocaravana, tienda de campaña, en coche. Algunos se me olvidarán y al final decidimos irnos en este camión. Un camion comme celui-ci. Parce que on a fait le choix en fait quand on a... Hicimos la elección hablando sobre el proyecto con nuestra familia. Viajar era cambiar completamente de vida. Aprovechar estar con los niños, que viajen. A nosotros también reencontrarnos con nosotros mismos, dejar nuestros trabajos. Tout reconstruire derrière. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos la casa entera? ¿No guardamos nada? Si no guardamos nada, el vehículo tenía que llevar toda nuestra vida dentro. Y eso es lo que hicimos, construir esto. Après, par rapport au véhicule, c'est l'opportunité qui a fait qu'on a trouvé celui-ci. On a trouvé d'abord... Después encontramos la oportunidad de este vehículo. Lo primero que encontramos es la célula de habitabilidad, que era una antigua farmacia militar francesa que estaba vacía y tenía mobiliario de aluminio para la farmacia. Quitamos todo y rehicimos todo el interior. Después yo encontré el camión. Un antiguo camión del Dakar, que de 2000 a 2005 hizo el Dakar. Lo compramos a finales de 2021 y en 2022 hicimos la camperización. La ventaja es que no teníamos límite de peso como la autocaravana. Donc on a pu mettre du mobilier. Así que pudimos meter muebles clásicos de casa. Vamos, todas las cosas de casa. Un Casi. frigo de maison, presque Casi. tout. Une machine à laver de maison. Como el frigorífico, una lavadora grande de 10 kilos porque somos 7. Sin preguntarnos nada más, camperizamos todo, amueblamos todo. Aún no está terminada porque hay muchas cosas que hacer aún. La continuaré arreglando porque es nuestra casa, como el que vive en su casa fija y tiene que arreglarla. Nosotros hacemos lo mismo, pero con nuestro camión.
voyager un maximum. On était parti à l'origine pour partir à... El objetivo es viajar al máximo. El plan al principio era salir al este de Europa, pero lo que nos ha atraído más es donde estamos ahora, que llevamos 4 meses viviendo en España, y ahora vamos a comenzar un tour por África, para continuar por Medio Oriente, Asia y después ir a América del Sur, que es nuestro sueño porque nos gustaría instalarnos allí durante unos años. Es una dirección comprensible por nuestro estilo de vida. Es verdad que partimos sin ningún plan fijo, ningún tiempo determinado, porque queremos dejar sitio a la improvisación, a las cosas que nos gustan, sin nada fijo. Alors pour l'instant, les parties difficiles, c'est essentiellement les parties techniques. La parte más difícil es la parte técnica, porque partimos sin experiencia. Salimos 2 veces en autocaravana, pero no nos gustó porque no tenía autonomía. Ahora sí tenemos una gran autonomía. Está bien porque somos muchos. 2200 vatios de placas solares, mucha electricidad. Ahora tenemos que compaginar la vida cotidiana con la parte técnica. El camión, tamaño del camión, que a veces no nos dan autorización porque es muy grande, porque ocupamos muchas plazas, y después la parte familiar. Que te cedo la palabra. Dans la partie familiale, qu'est-ce qui a été difficile? En la parte familiar, lo más difícil, que lo pensamos mucho, lo discutimos mucho, lo más difícil fue salir de los horarios, la rutina, de lo establecido que habíamos vivido. Desaprender. Sí, desaprender. El periodo de transición y la fatiga que se acumula. Dejar la casa, construir el camión. El estrés que supone no solo para nosotros, sino también para nuestros 5 hijos. Ahora estamos todos juntos, porque nuestra vida en familia ahora son 24 horas en familia. Tenemos todas las comodidades. No nos hace falta una habitación muy grande. Tenemos todo lo que necesitamos. Tout ce que je veux dedans et voilà. Et en plus, en fait, le stress, finalement, il est un petit peu... De hecho, el estrés desapareció cuando comenzamos a descubrir España, sus ciudades, todo precioso. Estamos muy contentos porque tenéis un país magnífico. Vous avez un pays magnifique. Non, dans notre vie antérieure, il n'y a rien qui nous manque. Pour l'instant, en fait, on est comme des enfants. De nuestra vida anterior no echamos de menos nada. No hay nada que nos falte. Somos como los niños descubriéndolo todo. No hay nada más bonito. De hecho, creo que el origen de todo esto es aprender. Desgraciadamente, con los años comenzamos a ser un poco mayores, más viejos, pero continuamos aprendiendo con ellos como un juego de niños. Además, viajar a través de los ojos de nuestros hijos es lo mejor del mundo. Yo diría que no echamos nada de menos, al contrario. Al salir de nuestra casa, yo personalmente me sentí más libre. Cuando recogimos todo y empezamos a hacer el viaje, yo estaba contenta. La mejor fase es cuando te quitas todo de encima, te sientes más ligera, todo lo que habíamos acumulado, dejarlo. Me sentía prisionera con todo lo que tenía. Ahora mismo no hay nada que eche de menos. Parce qu'en fait, on est arrivé dans une société... Porque habíamos caído en una sociedad consumista, llena de cosas, el último modelo de teléfono, el último ordenador, el coche más chulo, pero no es verdad que eso lo necesitáramos. Realmente lo que necesitamos es dormir, vivir, respirar, necesitamos compartir, descubrir, conocer gente, necesitamos estar con nuestros hijos, es algo que no cuesta nada, esa es la vida para nosotros. C'est des besoins qui ne coûtent rien en fait, et ça c'est la vie, pour nous. Non, au contraire, nos familles, quand on leur a parlé de notre projet... No, al contrario, cuando comentamos nuestro proyecto con la familia, nos sorprendió que todo el mundo estaba contento y nos animaban a cumplirlo. Es verdad que además de por nosotros, es por nuestros hijos. Oui, on a la chance d'être soutenu par nos familles. Nuestra familia y amigos nos dijeron que era genial. Todo el mundo al principio nos decía, oh, es genial, es un sueño, y estáis locos. Y claro, yo digo, no, el loco eres tú que quieres vivir una vida que no te gusta. Porque al final nosotros lo que hicimos es seguir nuestro sueño. Es fantástico. Et c'est ça qui est fantastique. Oui, les gens posent des questions. Enfin, tout le temps. Dès qu'on rencontre quelqu'un, tout le monde nous demande... De hecho, todo el mundo nos ha preguntado por la educación de nuestros hijos.
Después de lo del 2020, los hijos confinados en casa, sin poder ir al colegio, hicimos el colegio en casa. On a commencé à faire l'école à la maison. Et c'est vrai que c'est là, en fait, Antes del proyecto no sabíamos que hay una ley que nos obliga a seguir educando a nuestros hijos en casa. Y a partir de ahí, lo que descubrí después es que había muchos y diferentes planes de estudio y que son personalizados para nuestros hijos. Busqué, me informé y encontré 2 planes de estudio que tenían todo el material. Pero la enseñanza más bonita es todo lo que descubrimos alrededor nuestro y la filosofía con nuestros hijos, respetar su ritmo y no tener un programa fijo. Va bajo demanda. Alors donc pour financer, c'est simple, on a vendu la maison qu'on avait. En cuanto a la financiación, vendimos la casa que teníamos. Ahí ganamos un poco de dinero para comprar el camión. Con el dinero de la casa y el camión estamos creando nuestra empresa, para vivir de ello. No por las redes sociales porque no conocemos las redes sociales. Queremos vivir a través de Internet, pero no de las redes sociales. Pero gracias a Internet se puede trabajar en cualquier lado. Entonces sería crear nuestra empresa en Internet. Estamos desarrollando esta idea para vivir el máximo tiempo posible viajando. Alors vous pouvez nous suivre Y bueno, podéis seguirnos en Instagram, que es donde más estamos, en la cuenta de Walling Track, porque por ahora no tenemos YouTube, ya que es bastante difícil. Así que si queréis vernos en Instagram, seguirnos y mola. follow us. Et c'est cool. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Nos vemos la semana que viene y bueno, ya lo sabes, si no lo estás, suscríbete.